Bé, la segona part de l'activitat d'avui, després de l'exposició, seria aquests col·loquis del Renaixement que avui quedaran reduïts a un únic col·loqui, a una única conferència del professor César García Álvarez. El presento sumàriament i us deixo la paraula amb ell. César García Álvarez, nascut a Lleó l'any 1970, és professor titular d'Història de l'Art de la Universitat de León i professor de piano pel Conservatori de Valladolid. Ha estat professor invitat de la Universitat de Heidelberg i la seva tasca docent i investigadora se centra en el simbolisme de les imatges. Ha publicat 5 llibres: Iconografía fantástica y simbolismo en el Renacimiento, El simbolismo del grotesco renacentista, El laberinto del alma, una interpretación iconográfica de las enjutas absidiales de la Catedral de León y Gaudí, simbolismos del éxtasis. El laberinto del alma, iconografía, geografía y simbolismo de la Catedral de León. Ha publicat nombrosos textos sobre estètica, psicoanàlisis de l'art, música, cine, geometria i proporcions arquitectòniques, el carnaval, escultura barroca o l'obra d'Ignacio Gómez de Liaño, entre molts altres temes. Així mateix, ha pronunciat més de 100 conferències dirigides i col·laborant en gran quantitat de congressos, cursos d'estiu i extensió universitària. I participa activament en la difusió i divulgació cultural, des de Onda Cero, on dirigeix el programa Arte y Mucho Más, i en un Instagram des d'un compte que es diu cuenta@cesargarall. Res més, us deixo la paraula amb ell i disfruteu. No es verà massa bé, suposo, però amb una mica d'imaginació acabem els grotescos de... Muy bien, muchas gracias. Gracias en primer lugar por la invitación de estar aquí en Tortosa, donde no había podido estar nunca, simplemente conocía la ciudad de referencias, la he podido recorrer esta mañana en un calor, la verdad es que bastante intenso, sobre todo para un leonés que no está acostumbrado a estas humedades y temperaturas, pero la he disfrutado mucho y he disfrutado también muchísimo el poder conocer estos patios que apenas conocía de unas fotografías presentes en alguno de los manuales de historia del arte del Renacimiento hispano, pero que apenas había podido vislumbrar toda la riqueza y belleza que tienen y que en la última parte de la conferencia intentaré hacer justicia. Voy a tratar de ser sintético y a elaborar, en primer lugar, una historia del grutesco, qué es el grutesco, cuándo nace, cómo se origina, qué características tiene, y después abordaré sus transformaciones y significados, tanto formales como iconográficos o simbólicos en el Renacimiento, que es el aspecto que probablemente dirige o diferencia mis investigaciones del resto de las que se habían efectuado hasta que publiqué mi libro en 2001 y realicé mi tesis doctoral sobre ello, que la leí en 1999. Y después explicaré algunos aspectos de programas. Me he centrado sobre todo en León porque es un foco muy poco conocido, pero extraordinario del Renacimiento español, que ha sido muy poco tratado en la mayor parte de las obras historiográficas y que creo que merece la pena conocer. Y además es un foco de una riqueza tanto iconográfica como simbólica realmente extraordinario. Y me extenderé un poquito más para poder abordar y explicar algunas de las líneas maestras de lo que entiendo que está presente en este patio extraordinario, cuyas, como digo, líneas maestras iconográficas y simbólicas creo que simplemente con un pequeño recorrido se pueden establecer con gran claridad. La conferencia la he titulado El del sueño de la razón, o de sueño de la razón a símbolo del espíritu, por varias razones. Porque, como se ve en la primera imagen, que podemos ver ahora, este famosísimo grabado de Goya, El sueño de la razón produce monstruos, aunque no tenga que ver demasiado con la tradición del grutesco e incluso tampoco del todo con la tradición de lo grotesco, palabras emparentadas, pero que, como luego veremos, en realidad no tienen demasiado que ver entre sí, sí que permite entender una idea históricamente asociada a los grutescos y a lo grotesco, que es
el hecho de que son imágenes que nacen en el momento en el que, por así decirlo, la razón se va a dormir y queda invadido todo por el sueño. De hecho, la concepción onírica de lo grotesco y de lo grotesco, de las imágenes en principio incoherentes, metamórficas, extrañas, a las cuales tenemos que dar un sentido, y eso no se lo inventó Freud ni el psicoanálisis, sino que, como sabe cualquiera que haya estudiado un poco la cultura clásica, los intentos de descifrar los sueños ya son corrientes en la mayor parte de los manuales de onirocrítica que conservamos del mundo de la antigüedad, desde Artemidoro, Sinesio, etcétera, etcétera. Pues bien, los grotescos fueron definidos como sueño de la razón. Este grabado es uno de los más ambiguos, por otro lado, de toda la historia del arte, porque el sueño de la razón se puede entender como la aspiración, la ensoñación del racionalismo, es decir, de la ilustración, de la cual o acerca de la cual Goya ya empezaba a desengañarse en muchos aspectos. Pero también se puede entender, como es y encaja con la lógica de los grotescos, como el momento en el que la razón se ve precisamente invadida en el momento del sueño por la invasión onírica de imágenes en principio inconexas. Con lo cual, eso también es muy interesante porque, por ejemplo, el padre Guevara en el siglo XVI definió precisamente a los grotescos como los sueños de la pintura. Y es que, junto, como vamos a ver ahora, con la propia creación formal de los grotescos, ha habido toda una tradición a la hora de interpretarlos que no corre parejas, por así decirlo, con el propio sentido de la creación grotesca. Me explico. Los grotescos han existido desde la antigua Roma, desde la Domus Aurea, que veremos a continuación en la siguiente imagen. Bueno, no veremos, pero bueno, la puedo más o menos explicar. Esperemos que alguna nube piadosa tenga cierta inquietud cultural y cubra el sol, pero bueno. La Domus Aurea fue el palacio de Nerón. Nerón, al igual que Calígula y que otros miembros de su dinastía, esto también aprovecho para decirlo, fue, por un lado, un gobernante extraordinario en la primera mitad de su reinado. Cuando accedieron a la condición imperial, realizaron todo tipo de reformas que hoy en nuestra terminología podríamos calificar de buenas o hasta de progresistas. Bajar los impuestos al pueblo, preocuparse por la condición, el saneamiento de la enorme ciudad de Roma, establecer leyes más justas, etcétera, etcétera. Pero tanto Nerón como Calígula, Claudio quizá no porque tenía una dieta mucho más vigilada, a partir de un momento determinado de su reinado enloquecieron realmente. Y uno, ojeando la historiografía antigua, ya no sabe si es que en parte es propaganda senatorial de los emperadores siguientes, de la siguiente dinastía, que es a través de la cual conocemos buena parte de las obras de Nerón y de Calígula, o simplemente pues, resultaron envenenados, se ha especulado por plomo y por otros tipos de alimentos, pero el caso es que desarrollaron luego, en principio, una locura real, de acuerdo con las fuentes. Nerón, como el más megalómano hasta ese momento de toda su dinastía, trató de crear un palacio que eclipsara todo lo conocido tanto en la propia Roma anterior como en el resto del universo conocido por los romanos, es decir, que fuera capaz de superar el equivalente de todos los delirios orientales, de lo egipcio, y creó la conocida como Domus Aurea, es decir, la Casa Dorada. Un palacio tan enorme, tan extraordinario, que para pagarlo hizo falta tantísimo dinero que se acabó convirtiendo en parte en una de las causas de la ruina y de los acontecimientos posteriores que necesitaban una ingente cantidad de dinero para poder pagar este desarrollo. Algo parecido a lo que curiosamente será el lugar de resurrección, o uno de ellos, de los grotescos, que es el Vaticano, también necesitó a finales del siglo XV, durante todo el siglo XVI, para poder pagar el extraordinario conjunto arquitectónico. Hay una serie de paralelismos sumamente interesantes. Bueno, la Domus Aurea fue concebida como un palacio extraordinariamente amplio, grande, enorme, fastuoso, dotado de todas las novedades arquitectónicas que, reales o irreales, es decir, fantasiosas, conocidas por medio de fuentes literarias, fueran conocidas por los viajeros, por los que habían estado en Egipto, en el mundo oriental. Por ejemplo, conocemos, y esto sí que se ha comprobado arqueológicamente, cuando se redescubrieron, que esta parte, que apenas se puede intuir, tenía una cúpula giratoria. Giraba 1 grado cada día del año,
y además se abrían, prácticamente como los vientos que tenemos aquí en estos 4 ángulos del patio, en cada una de las estaciones se abrían unos dispositivos arquitectónicos y dejaban caer flores, frutos de verano, flores de invierno, se traía incluso nieve de las montañas para poder recrear en esa condición cada vez más imperial y más caprichosa, y podríamos calificar en términos modernos de decadente, el espacio, como digo, prácticamente onírico de quien luego fue conocido como el emperador que descuidó Roma para incendiarla, echar la culpa a los cristianos y, sin embargo, cantar con la lira todos y cada una de las glorias de su propia magnitud. El caso es que Nerón, y esto es muy importante conocerlo, inmediatamente después de morir, y sobre todo en el momento en el que su dinastía es sustituida por la siguiente, sufrió el caso probablemente más extraordinario de damnatio memoriae, es decir, de aniquilación de su memoria. De hecho, el Coliseo de Roma, que todos conocéis, no se llama así porque fuera muy grande, sino porque tenía un coloso que era la estatua del propio Nerón, que sobrepasaba en altura al propio Coliseo, y que es el punto de partida de las posteriores imágenes colosales de Constantino, de los emperadores bizantinos, y que también es el bisabuelo, esto me gustaría, bueno, esto es conocido, pero quizá un poco menos, de luego las imágenes extraordinariamente amplias de los budas que a partir de la zona de Bamiyan, de Afganistán, fueron desarrollándose hasta alcanzar los gigantescos budas del mundo japonés y chino, cuyo progenitor en realidad es la estatua colosal, inspirada en el coloso de Rodas, del propio Nerón. Bueno, cada vez se ve menos, con lo cual voy a tener que inventármelo. Pero bueno, a ver la siguiente diapositiva. Sí, bueno, a ver si se puede luego ver algo. Entre la decoración de la Domus Aurea, Nerón encargó al que sabemos que fue uno de sus preceptores, los emperadores tenían varios, y uno de sus preceptores fue un tal Queremón de Alejandría, un sacerdote egipcio de quien sabemos que conocía perfectamente los jeroglíficos, en una época en la que además el conocimiento de los jeroglíficos ya no estaba del todo extendido, ni era en realidad, se había perdido buena parte del conocimiento de la realidad de la escritura antigua. De hecho, se perdería muy rápidamente, prácticamente hasta Champollion, los intentos de los humanistas, que luego explicaremos, por interpretar los jeroglíficos egipcios, de los cuales esto en el fondo son intentos de crear una lengua universal, fueron bastante erróneos, a pesar de que son estéticamente fascinantes. Pues bien, aunque no se vea nada, voy a tratar de hacerlo ver, de evocar, porque se supone que bajo el influjo de Queremón se llenó el palacio, o al menos algunas zonas del propio palacio, de los primeros grutescos, de los cuales tenemos conocimiento. No sabemos cómo se llamaban en la época de Nerón, no tenemos ni idea. El término grutesco se origina precisamente en el Renacimiento, luego lo veremos cuando se halla la Domus Aurea y se confunde, porque los humanistas se confundían muchísimo, sus principios eran inmejorables, pero sus hallazgos fueron bastante patosos. Se confunde primero con las grutas de Tito, y después, ya mucho tiempo después, se entiende que son los restos del palacio de Nerón. Pues bien, esos que llamaríamos grutescos son decoraciones, y luego espero que podamos ver alguna, que se caracterizan por varios aspectos. Voy a tratar de resumirlos, aunque no se pueda ver. En primer lugar, carecen de un espacio interno que podríamos calificar de perspéctico o de tridimensional. No lo tienen. Los grutescos flotan en un espacio ambiguo, un espacio blanco, sin fondo o simplemente decorado, o se habitan por medio de algunas fantasías arquitectónicas que no tienen ningún equivalente en la arquitectura real. Ese es un primer aspecto importantísimo para comprender la estética casi permanente de los grutescos. El hecho, como digo, de que el espacio que los aloja es radicalmente contrario al espacio racional, perspéctico, mimético, aquel que podemos encontrar en buena parte de la pintura representativa, por ejemplo, pompeyana. La segunda característica de los grutescos, que creo que es también muy fácil de comprender, aunque de momento no se vean, es el hecho de que están formados por hibridaciones, por mezclas antinaturales de objetos, formas vegetales, animales y humanas. De hecho, la hibridación, la metamorfosis continua, es una de las características esenciales del grutesco. Como no podemos ver aquí, podemos mirar alguno de los que están en el propio patio, pero por ejemplo, allí entre Felipe II y el enigmático quizá Carlos, quizá Juan, se puede ver, por ejemplo, en la parte de abajo, dos híbridos en forma de dragón que por encima de una cartela aparece un híbrido en cuerpo humano con unas alas de murciélago.
El hecho de que de un objeto brote, por ejemplo, una cornucopia, de la cornucopia salga un filamento, del filamento salga una cabeza de animal, de la cabeza de animal pende un conjunto de armas, del arma nace otro elemento vegetal que sostiene otra cornucopia, que luego sale un puto, un hombrecillo, después aparece un personaje, después una cabeza alada. Esa combinación incoherente, metamórfica, constante, es característica de los grutescos. Sospechamos, aunque no lo podamos demostrar, que lo que Queremón hizo en la Domus Aurea fue intentar crear una especie de lengua gráfica, plástica, equivalente a las formas de los jeroglíficos egipcios, pero con un vocabulario iconográfico extraído de la propia Grecia y de Roma. Es decir, del arte anterior al propio Nerón, pero filtrado todo ello, mezclado como si estuviera en una especie de batidora. Y lo que no sabemos es lo que teóricamente quisieron o se pudo querer expresar a través de todo este conjunto de grutescos. ¿Por qué? Porque el palacio fue literalmente sepultado, destruido, hasta donde se pudo, y las partes tan duras fueron sepultadas. De hecho, hubo un jardín prácticamente durante 1000 años. Hasta que a finales del siglo XV, un niño, como suele pasar, jugando, se cayó por un pozo. Y al salir dijo que había pinturas del diablo, cosa que pasó en Pompeya y que pasó en tantos sitios, no le creyeron, bajaron los primeros a explorar, luego bajaron artistas y se encontraron con unas grutas que lo que mostraban eran las categorías radicalmente diferentes a lo que el arte del Renacimiento había creído y cultivado como que era el arte clásico. El descubrimiento del grutesco, vamos a ver, a pasar al, bueno, a ver si luego se puede ver algo, pasa alguna si puedes, Albert. Bueno, no se ve prácticamente nada. Un poco más. Bueno, lo voy a intentar hacerlo ver mediante la imaginación. Estos son todos grutescos reconstruidos en libros posteriores. Voy a intentar evocarlo un poco más literariamente ante la ausencia de elementos visuales, pero creo que se podrá entender. En esa gruta, que como digo los renacentistas entendieron que se trataba del Palacio de Tito, y que se confundieron en un primer momento, allí bajaron una gran cantidad de artistas. Y como digo, estos artistas, entre los cuales estaban Ghirlandaio, Botticelli, claro, Roma en estos años estaba empezando a desplazar a Florencia, igual que luego Nueva York le robó a París la idea del arte contemporáneo, como decían los otros historiadores, Roma le acabó robando a Florencia la idea del arte renacentista. Hay que tener en cuenta que Roma era una ciudad a la cual acababan de regresar los papas del llamado cautiverio babilónico, del exilio en Aviñón. El vacío de poder, la existencia de 3 papas simultáneos, que aquí pues, se conoce bien, el Papa Luna, etcétera, etcétera, todas y cada una de las diatribas entre las familias importantes del Renacimiento para poder colocar a un miembro suyo en el papado, que fue la auténtica competición de todas las familias del humanismo renacentista, como colocar a un Farnese o a un Medici o a un Vespucci dentro primero del cardenalato y después convertirlo en papa. De hecho, aunque pueda... quizá le escandalice a alguno, pero bueno, esto es poco conocido. Pero los Medici, como es sabido, unas pocas generaciones antes eran pastores de cabras y pobres, pero querían salir de esa situación. Entonces empezaron a inventarse un linaje y un negocio. Se cambiaron el apellido por Medici, porque ser médico pues siempre suena mejor que ser pastor. En segundo lugar, se inventaron un linaje que no tenían y empezaron a crear genealogías falsas, algo que viene muy a cuento, que aquí sean históricas, pero viene muy a cuento con el sentido profundo humanístico del Patio, y empezaron también a fabricar un papa, pero literalmente a fabricarlo. Cogieron a un antiguo pirata, esto todo es verdad, es contrastable, Juan del Cosa, lo educaron, lo formaron y a través del éxito de sus negocios, que como es sabido acabaron convirtiéndose en los banqueros más exitosos de toda Florencia, pero toda Florencia era una familia, era prácticamente una ciudad de banqueros, los Medici, los Vespucci, los Bandini, bueno, una gran cantidad de ellas, llegaron a convertirlo en papa. Cuando se convirtió en papa, la primera medida que tomó ese papa, creado por los Medici, fue concederle a los Medici el monopolio de la banca vaticana en toda Europa. Entonces, la sucursal en Bruselas, en Barcelona, en Polonia, en todas partes, los Medici empezaron a enriquecerse y a poder potenciar también el programa cultural e ideológico del humanismo, que no inventaron del todo ellos, pero prácticamente, que entre otras cosas se proponía una legitimación del poder, una recuperación del latín clásico y una búsqueda constante en los ejemplos de la antigüedad
de todas y cada una de las diferentes legitimaciones del poder que se pudieran emplear o imaginar. De hecho, los Medici fueron los que, enfrentados a otras familias, pagaron la cúpula de Santa María de las Flores y defendieron el carácter visionario de Filippo Brunelleschi. A Brunelleschi lo apresó el propio ayuntamiento, comandado durante unos años por una familia rival de los Medici. Y las familias, hoy en día es una gloria florentina, una gloria italiana, y la idea de que el Renacimiento nació allí, etcétera, pero el Renacimiento nació a tortas, como casi todos los grandes movimientos culturales. Y a los Medici los atacaron, los bombardearon, por así decirlo, con publicidad negativa, pero ellos supieron ser siempre mucho más astutos y lograron crear un patrocinio de las artes mucho más rico. ¿Qué tiene todo esto que ver con el grotesco? Pasa alguna más, a ver si luego si se viene alguna nube lo volvemos a ver. Sí, no sé cómo hacer, porque justo es que le pega todo el sol. Es el único sitio. Bueno, cosas de la astronomía, no hay problema. Me he tenido, en las más de 100 conferencias que llevo, una vez se fundió la lámpara, otra vez se fue la luz, otra vez el sistema no reconocía lo que ya había grabado, o sea que no hay ningún problema. Voy a tratar de hacerlo ver. En esta imagen que no se puede ver, que parezco un charlatán de feria, pero en ella se puede apreciar cómo las categorías estéticas del grotesco, de las cuales solo he dicho dos, pero hay otras, por un lado la ausencia de espacio, por otro lado la hibridación metamórfica y monstruosa, y por otro lado también la simetría. La simetría rígida es otra característica del grotesco. Y eso es lo que todavía está en parte sin estudiar, hay algunas cosas que yo llevo elaborando un tiempo pero todavía no se ha de conocer, porque buena parte de los capiteles románicos, de las arquetas islámicas, no sé ni qué hay ahí, y de capiteles románicos, incluso visigóticos, como el de San Pedro de la Nave, obedecen a las mismas características. En ellos aparecen roleos, imágenes metamórficas, animales que se pican de acuerdo con esquemas rígidamente simétricos, y buena parte de la estética, tanto islámica como particularmente, como es lógico, la figurativa propia del mundo visigótico y luego del mundo románico, están basados al menos en los mismos principios estéticos que el grotesco, exactamente los mismos. Lo que ocurre es que a finales del siglo XV, como antes decía, se puede percibir, o bueno, no se puede percibir, la resurrección de esa estética grotesca. ¿Por qué? Por varios motivos. En realidad existía una atmósfera cultural que necesitaba el hallazgo del grotesco. ¿Y por qué digo que lo necesitaba? Por varios motivos. Porque los Medici, los cuales se puede decir que fueron impostores, ladrones, asesinos, como casi todos los nobles del Renacimiento de las ciudades-estado, prácticamente no hubo excepciones. De hecho, a Segismundo Malatesta, que se le llamaba así por la mala cabeza que tenía, el propio Papa lo condenó en vida al infierno, caso único dentro de los gobernantes, aunque muchos de los posteriores y actuales lo puedan merecer. Pero los Medici habían fabricado una teoría del poder, pero también tenían un apetito humanístico y cultural absolutamente extraordinario. Y ellos pagaron desde finales del siglo XIV y sobre todo comienzos del XV a todo tipo de agentes que tenían distribuidos por todo el mundo, a los viajeros, a los viajantes, a los que realizaban expediciones tan pronto al Báltico como por todo el Mediterráneo, para que buscaran dentro de la sed humanística de manuscritos, libros antiguos, que todo aquello que fuera inusitado, desusado, inusual, extraño, que lo llevaran a Florencia. Y a Florencia llegaron en 1419, uno de los agentes de los Medici trae un manuscrito, está en una imagen posterior pero no se puede ver, un manuscrito de un texto que no tiene ilustraciones, pero que se titula Hieroglífica de Horus Apolo del Nilo, Hieroglífica de Horapolo, que es como se le pasa a conocer. Supuestamente era una explicación para poder entender una de las obsesiones de toda la Edad Media, que era entender los jeroglíficos egipcios. No tanto por el propio Egipto, donde no se viajaba con tanta frecuencia, aunque había cristianos coptos y había intercambios comerciales, sino sobre todo porque los obeliscos de Roma tenían jeroglíficos y nadie sabía interpretarlos. De hecho, hasta Champollion, todo fueron intentos absurdos, erróneos, bien intencionados y chocantes, maravillosos desde el punto de vista de la historia cultural, pero equivocados. Cuando llega la hieroglífica de Horapolo, se presenta en Florencia prácticamente como si fuera un hallazgo extraordinario que permite
no solamente entender los jeroglíficos egipcios, sino algo más importante todavía para los Médici y para el humanismo, que es poder empezar a elaborar y crear una lengua universal. Una lengua que no dependiera, por un lado, de las limitaciones de todas las lenguas, las grafías, los códigos, sino que directamente se pudiera entender por medio de la comunicación gráfica, de la imagen, y por otro lado, que fuera capaz de traducir a imágenes los contenidos propios, secretos, de la filosofía. Esto se unió a otros dos aspectos. Los propios Médici estaban, como digo, ansiosos de todo tipo de manuscritos, de cualquier forma, que pudieran desvelar algún elemento propio de la sabiduría antigua. Y a Florencia, poco después de la hieroglífica de Apolo, llegaron en realidad dos grupos de textos y de libros. Uno de ellos lo alcanzaron y lo compraron los propios Médici. Otro grupo llegó por el éxodo de intelectuales ante la presión de los turcos a Constantinopla. Buena parte de los intelectuales griegos, Gemistopletón, el cardenal Besarión, se fueron de Constantinopla. Como luego, salvando las distancias, se irían muchos alemanes de la Inglaterra nazi, llevándose bibliotecas enteras. Además, los Médici también pagaron, junto con otros humanistas, un concilio, el que primero se celebró en Pisa, luego en Ferrara, para tratar de unificar las dos iglesias, la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa griega. El resultado no fue muy boyante, aunque sí tuvo muchísima influencia en la pintura y en el arte del Renacimiento. Pero el caso es que llegaron, por un lado, los griegos, los constantinopolitanos, los bizantinos, trajeron las obras completas de Platón. Y junto con él, textos de Plotino, Aristóteles en griego, aspectos que, cualquiera que haya leído El nombre de la rosa lo sabrá, eran prácticamente desconocidos en el occidente latino, porque la cadena de transmisión del conocimiento del griego había quedado rota. Por otro lado, los propios agentes de los Médici también lograron encontrar un texto que para ellos fue más importante todavía que la hieroglífica o que el propio Platón, que fue el Corpus Hermeticum, de Hermes Trismegisto. Y aquí empieza el capítulo más fascinante relacionado con los grutescos y la mayor metedura de pata de todos los humanistas del Renacimiento. ¿Por qué? ¿Quién fue Hermes Trismegisto? Después de la crítica filológica que realizó en el siglo XVII Isaac Casaubon, se demostró que en realidad era una especie de estos eruditos alejandrinos del siglo V tardío que no tenían idea de mucho, hablaban casi de oídas, pero que sin embargo eran muy hábiles a la hora de recopilar fuentes de la sabiduría egipcia, elementos siriacos, alquímicos, cristianos, platónicos, astrológicos, y creó una mezcolanza en un texto que influiría decisivamente durante toda la Edad Media y sobre todo durante todo el Renacimiento, porque el Renacimiento fue más crédulo que la Edad Media. Y esto es una paradoja que suele chocar mucho, pero que es perfectamente demostrable. Porque, a pies juntillas, los humanistas del Renacimiento se creyeron que Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, era en realidad la antigua fuente de sabiduría de la cual bebían Zoroastro, Moisés, Platón, Orfeo, Museo y todos los elementos y los sabios antiguos de la llamada prisca teología o filosofía perennis. Y esa gloriosa metedura de pata es la que fundamenta la filosofía neoplatónica, como veremos ahora, y el arte del Renacimiento desde comienzos del XV hasta mediados del XVII. Eso es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque Hermes, en el Corpus Hermeticum, ofrecía, bueno, el Corpus Hermeticum se puede hoy en día leer, hay una edición de Siruela muy bien tratada, hay diferentes traducciones, luego se encontró el Poimandres, el Asclepios, otros tratados. La verdad eran tratados mágico-herméticos correspondientes, como digo, a esa fase ya casi terminal de la cultura antigua y seminal de lo que solemos llamar cultura medieval. Pero esa mezcla, porque en realidad la antigua o primera fuente de todo ello era Platón. Es decir, Platón sí que era el fundamento en parte de la sabiduría judía helenizada por parte de Filón de Alejandría, que luego influyó en el cristianismo. Platón influyó decisivamente, como se puede ver simplemente leyendo a Ignacio Gómez de Leaño, en filósofos griegos, videntes judíos, en toda esa sabiduría egipcia, pero Platón también fue el fundamento, lógicamente, de todos los neoplatonismos posteriores que después de Plotino, Iámblico, Porfirio, Proclo, etcétera, etcétera, mezclaron lo platónico con la cábala, con la alquimia, con la astrología. Y todo eso al Renacimiento le fascinó de una manera absolutamente extraordinaria. Porque, permitidme este pequeño inciso, dado que no se puede ver nada,
El Renacimiento, que siempre se suele explicar como el triunfo de la razón, el número, la proporción, la forma, la geometría, la armonía, lo claro, lo racional, frente a las brumas de la Edad Media, eso es solo la mitad de la verdad. Todo eso es cierto. Pero junto con ese renacimiento que podemos calificar de apolíneo, de claro, de racional, hay un renacimiento dionisíaco, formado precisamente por imágenes oscuras que son traducciones o al menos intentan serlo simbólicas de una sabiduría que creen primordial pero en realidad es platónica y que está formado por la cábala, la alquimia, la magia, la astrología y todas sus derivaciones, que fue tan importante para comprender el Renacimiento como esa parte racional apolínea. Bien, ¿qué ocurre cuando se descubren los grotescos? Que provocan una fascinación y un choque extraordinario. ¿Por qué? Porque esas son pinturas romanas reales y el Renacimiento no había conocido la pintura romana real más que de oídas. Conocían a Peles, a Parrasio en el mundo griego, conocían de oídas lo que era la pintura, pero así como los arquitectos del Renacimiento tenían el Panteón, tenían las ruinas del Foro, tenían ruinas por todas partes, y los escultores tenían algunos ejemplos que habían quedado en bronce o en mármol, los pintores no tenían nada. Y tenían que reconstruir la pintura y estuvieron todo el siglo XV, de Masaccio, Andrea del Castaño, Paolo Uccello, Piero della Francesca, hasta el propio Botticelli, intentando recomponer qué era o cómo había sido la pintura antigua, porque no había modelos. Pero cuando se cae ese niño, bajan, ven las grutas y ven los grutescos, resulta que todo lo que conocían les pareció en un primer momento mentira. Porque aquello no era nada de lo que las fuentes decían. Allí no había reproducción racional del espacio, ni retratos miméticos de la realidad, ni de los cuerpos, ni de nada parecido. Aquello era antinatural, fantasioso, diabólico, enigmático. Aquello, sin embargo, encajaba con la cultura visual jeroglífica y simbólica que se había ido creando durante todo el siglo XV, que ya empieza incluso en Donatello, con lo cual es muy temprana, que lleva una preferencia por lo enigmático, lo misterioso, lo oculto, lo diferente, lo obscuro, lo abstruso, porque en ese templo de imágenes guardado por esfinges, como decían los neoplatónicos, como decía Piccola de Mirandola, se esconden bajo fábulas que el vulgo no puede encontrar ni puede averiguar y se pueden expresar solo para los sabios los significados más adecuados para traducir aquello que el vulgo, como digo, no tiene que conocer. Eso es un aspecto también fundamental del propio neoplatonismo. Bien, ¿qué ocurre? Los Medici le encargan a su filósofo de cabecera, que es Marsilio Ficino, que es un hombre que valía para todo, fue sacerdote, médico, un polímata, traductor, filósofo y la cabeza más importante de la Academia Neoplatónica. La Academia Neoplatónica fue una institución creada por los Medici que se encargó, por un lado, de traducir directamente del griego todos los diálogos de Platón. Pero al mismo tiempo también se traducía a Plotino, se lo iba conociendo, se mezclaban todo tipo de fuentes y al final se creó una filosofía que es la base de los grutescos, que es el neoplatonismo. El neoplatonismo florentino, que acabó impregnando todo el pensamiento y la filosofía europeas, enfrentándose luego al aristotelismo barroco, que lo vence en parte después del principio del Concilio de Trento. Toda la historia posterior, artística y filosófica, se puede entender como una especie de pugna entre los principios aristotélicos de la academia y los principios neoplatónicos florentinos. Como digo, hay una especie de oscilación pendular. El Renacimiento siglo XV y XVI se empapa de neoplatonismo. La reacción aristotélica del Concilio de Trento y del racionalismo barroco en el siglo XVII, prácticamente hasta el XVIII. El romanticismo, de nuevo, es la impregnación de un neoplatonismo transformado por muchos aspectos, pero en el fondo es puro neoplatonismo. De nuevo, luego, la irrupción del academicismo. De nuevo, la aparente sinrazón de las vanguardias, pero que en realidad, cuando se analiza, y esto lo pongo mucho en los retos de Instagram, prácticamente todos los pintores de la vanguardia, artistas, estaban impregnados de esa afición al esoterismo, al ocultismo, que en el fondo no es más que una rama, para algunos podrida, pero tan importante como las demás, del propio neoplatonismo. Bien, existía un gusto, por tanto, y una pasión por descifrar los jeroglíficos egipcios, pero rápidamente se vio desplazada por una pasión por crear imágenes simbólicas de todo tipo. Imágenes simbólicas que, en principio, solamente pudieran entender aquellos que las habían creado o ideado. Es un aspecto clave de los grutescos, porque
no, sigue sin verse nada, pero hay como dos escuelas formales y también iconográficas del grutesco. Por un lado, los que descienden ahí abajo son grupos de pintores y de artistas muy amplios. Y se encontraba ya por allí Rafael. Rafael, que con su círculo de ayudantes, Giovanni da Udine, Giulio Romano y otros, Marcantonio Raimondi, que era el que los plagiaba a todos y se lucraba, pero bueno, estas son historias ya, derivaciones, crearon un corpus de grutescos que, dado que Rafael no era un místico racional como Leonardo, pero tampoco era un, con perdón, tocapelotas como Miguel Ángel, que se enfrentaba con todo el mundo y que le querían porque era el mejor artista de todos, pero Rafael tenía un don de gente, una afabilidad, le quería todo el mundo, en todos los círculos, del Papa al último cardenal, de la última panadera de Roma, bueno, era popularísimo. Y al final consiguió que se le encargaran las decoraciones de todas las estancias del Nuevo Vaticano. Y él, y sobre todo su equipo, fueron llenándolas de grutescos, sobre todo las de algunos cardenales, como el cardenal Viviena, que eran de los más versados en todos los aspectos de tipo jeroglífico y simbólico. El grutesco que podemos calificar de rafaelesco, que luego acabó llegando a prácticamente toda Europa, bueno, en parte de toda Italia, luego a toda Europa, que hay parte en el Escorial, hay, bueno, distribuido por prácticamente toda la península ibérica, hay muchísimo, pero lo hay en Francia, en Inglaterra, en Polonia, en Alemania, está pendiente, yo nunca he podido hacerlo, pero habría que hacer un corpus grutescorum o grutescarum de todas las imágenes de los grutescos, porque se empezaron a copiar, repetir, llevar, reinterpretar, etcétera, etcétera. Ese grutesco rafaelesco, que es el que en teoría está ahí detrás, es un grutesco muy ligero, con muy pocos elementos formales por lo general, lleno de roleos, imágenes suaves, pajarillos, formas arquitectónicas ligeras igualmente, pero en él, por ejemplo, cuando se analizan los grutescos del Vaticano, se ven programas de tipo astrológico, conceptos de tipo alquímico, hay muchas imágenes también cabalísticas, todo eso está prácticamente por fotografiar y por estudiar, al menos de acuerdo con las propuestas que yo, pues valga la redundancia, propongo, porque sí lo estudió Nicole Dacot, que tenía una línea de interpretación completamente distinta, lo consideraba solamente decorativo, y ese grutesco se expande por toda Europa. Pero hay otro grutesco, que es el que está un poco más adelante, no sé si... A ver, es que no veo nada. Es un poco más adelante, un poquito más todavía. Apenas se puede ver, pero hay otra tradición grutesca que se puede calificar de nórdica. Nórdica del norte de Italia. ¿Por qué? Porque hay una serie de autores, de grabadores, de dibujantes, entre ellos Nicoletto Rosex da Módena, Giovanni da Brescia, Zoan Andrea y otra serie de artistas muy poco conocidos, lógicamente con Rafael o Giulio Romano lo conoce todo el mundo, pero a estos no. Y estos quizá estuvieron en la Domus Aurea, eso está comprobado, pero empezaron a crear unas formas de grutescos, que son las que en parte están aquí en el patio, mucho más densos iconográficamente. Son composiciones mucho más apretadas, en las cuales apenas hay espacio libre, y aunque no sabemos quién les pudo sugerir la forma y la estructura, lo que sí es bastante evidente es que empiezan a dotarlos de una estructura simbólica prácticamente universal y que es muy fácil de comprender. Para esto tengo que hacer un mínimo rodeo para explicar en qué consiste la filosofía del neoplatonismo en 2 o 3 patadas. Pero se puede entender muy bien si visualizamos, que todos lo conoceréis, la Primavera de Botticelli, imagen que todos conocemos y que Edgar Wind, un gran historiador del arte, explicó precisamente como el gran cuadro de la filosofía neoplatónica. ¿Por qué? Porque en la Primavera, a la derecha visual, a la izquierda del cuadro, hay un grupo de 3 figuras. Está por un lado uno de los vientos, como aquí en las 4 esquinas, que en ese caso es Céfiro, que anuncia la llegada de la primavera, que está abrazando a la ninfa Cloris, de la cual salen unos tallos de la boca, como en los grutescos, y se convierte en Flora. Esas son las 3 figuras que muestran
el descenso del alma desde el mundo espiritual a la materia. Eso para el neoplatonismo se llama, en términos latinos, emanatio. La emanatio es la emanación, la caída, en términos casi cristianos, del mundo espiritual al mundo de la materia. En el centro está la propia Venus, la Venus vulgar, no la Venus celestial de los neoplatónicos, lo que distinguían 2 y hasta 3 Venus, la Venus celestial y la Venus vulgar. La Venus celestial es la que está en el nacimiento de Venus, desnuda en la Concha, arribando a las costas de Chipre. La Venus vulgar es la Venus de la primavera, que es la Venus de la fuerza generadora, de los apetitos carnales, pero también de la belleza del mundo. Bueno, pues en el centro están Venus y un Cupido ciego que está disparando su flecha al corazón de una de las 3 gracias. Esa parte central, Venus, Cupido y la gracia central, que es Cástitas, herida por la flecha de Cupido, representan el segundo de los momentos de la existencia según Platón y del neoplatonismo, que es el instante en el cual, en medio de la vida, sentimos la flecha del amor y entonces pasamos, según Platón, primero a desear y amar un cuerpo bello, después la generalidad de los cuerpos bellos y después la idea de belleza en sí. Ese instante en el cual, por la herida del amor, el alma recuerda su origen perdido, el alma dormida de Jorge Manrique, y evoca la perfección originaria del mundo espiritual a la cual quiere regresar, ese momento se conoce como raptio, el rapto. Con lo cual, emanatio, descenso, raptio, y el regreso están las 3 gracias, bailando, Cástitas, Pulcritudo y Voluptas, que son las 3 hermanas. La flecha le cae a Cástitas, que es la que tiene menos adornos, mira a Hermes, que está en el otro extremo del cuadro, y se enamora perdidamente de él, claro. Y Hermes está con una varita y una túnica con unas llamas invertidas, porque es el dios de los misterios de la muerte, está con una varita separando unas nubes negras para poder ver el cielo que hay más atrás, porque Hermes es el que conduce las almas hacia su ascenso. A partir de aquí, los neoplatónicos crearon un sistema que se puede calificar de triple o cuádruple. Porque en la parte más baja, y de hecho esto sirve para ir, como no se ve nada, voy explicando el patio poco a poco, al menos lo que vi desde que entré. Y voy a proponer una especie de teoría improvisada, pero creo que encaja perfectamente. La parte inferior es el cuerpo, es el mundo material, el mundo sublunar. Se caracteriza por el desorden, por la fecundidad, por la mezcla de belleza y fealdad, por el caos. El mundo sublunar, que en eso estaba de acuerdo también Aristóteles, es un mundo de poco fiar, un mundo voluble, inestable, muy pegado a la materia. La materia para los aristotélicos no es mala, de hecho, la belleza y las formas nacen de la unión de la forma y de la materia, el hilemorfismo. Para los platónicos, la materia, esto hay que aclararlo, tampoco es que sea en realidad mala de por sí, es mala comparada con la progresiva perfección del mundo moral de las ideas, el mundo de la belleza intelectual y el mundo del espíritu. Es decir, el problema de la belleza y del placer, que eso lo dicen muy bien los neoplatónicos, lo dice Ficino, el placer no es malo en sí mismo, el problema es que no dura y engendra su contrario. Es decir, cuando uno tiene sed, bebe y queda saciado y ya no desea. Cuando uno come demasiado, engendra el contrario. Por lo cual, el placer no es de fiar, no porque sea malo en sí mismo, sino porque se agota y porque no puede ser la piedra para poder, o el peldaño para poder ascender a la escalera de las verdades, por así llamarlas, espirituales. Eso está perfectamente reflejado en la parte de abajo de las basas, que las he podido recorrer y ver por primera vez. Y allí hay elementos vegetales, mascarones, mezclas, un poco de todo. Hay uno bastante bien cuidado, más hermoso, pero está el mundo de la materia que se compara en el neoplatonismo y en el grutesco con el mundo vegetal. Es, por tanto, el elemento de la propia piedra, los elementos vegetales, el caos y el desorden. Ese es el mundo material. Inferior, pero, a pesar de ello, dotado de cierta belleza y de cierta regularidad. Por encima de ese nivel, y es lo que la práctica totalidad de los grutescos, traía aquí varios ejemplos, los grutescos son imágenes de carácter simbólico que se escogen de entre un repertorio no del todo amplio en torno a la idea que se quiere expresar en él. No todos los grutescos son amorosos, ascensionales y representan el triunfo del espíritu sobre la materia. Los hay, por ejemplo, aquí había uno dedicado, que es ese de ahí detrás, dedicado a Marte. Y en él todas las imágenes están mostrando y giran en torno a la presencia de Marte,
armas, panoplias, elementos de violencia, de ira y arriba de todo Marte que vence. Hay grutescos dedicados a diferentes divinidades. Luego esto lo sistematizará Giordano Bruno, muy a finales del siglo XVI, antes de que lo quemen el 1 de febrero de 1600. Por cierto, no lo queman por defender ideas científicas, lo queman porque el grutesco se une muy rápidamente a una técnica de extraordinaria importancia que yo cuento en mi libro. Mi libro sobre el grutesco está, por cierto, agotadísimo, pero todo aquel que lo quiera le puedo enviar una copia digital porque me lo ha digitalizado la Universidad de León, con lo cual lo puedo dar a conocer sin ningún problema. El arte de la memoria, que quizá alguno haya oído hablar de él, es una técnica inventada por el mundo griego, por Simónides de Ceos, es prácticamente presocrática, y es fundamental para poder entender el mundo antiguo, el medieval y el Renacimiento. ¿En qué consiste el arte de la memoria? Pues estamos en un espacio perfecto para entenderlo. El arte de la memoria consiste, primero, en darse cuenta de que la memoria está íntimamente unida a los lugares. Cualquiera experimenta la sensación de que cuando entra en un sitio al que no ha ido durante muchísimo tiempo, los recuerdos acuden en cascada a él. Esto lo hemos experimentado todos. Un lugar de la infancia, un olor, un sabor, que eso fue lo que desarrolló Marcel Proust en Busca del tiempo perdido. No solo la Magdalena famosa, sino cuando en el 7º tomo, que es la clave de todo, entra después de haber estado en el sanatorio tanto tiempo y de repente experimenta la sensación de la cucharilla, el libro infantil de la biblioteca, el peldaño que resbala, y su mente ya se disocia temporalmente, se va de la fiesta y comienza a escribir En busca del tiempo perdido. Esas son las páginas esenciales. La relación entre la memoria y los lugares es esencial, con lo cual el arte de la memoria consistía, y es un arte de una utilidad extraordinaria, puedo garantizarlo, en crear un sistema de lugares mental, abstracto, ordenado. Los lugares tienen que estar ordenados. Todos sabemos lo que hay en nuestra habitación, hasta que la ordena nuestra madre cuando éramos más jóvenes, ¿no? Todos sabemos dónde está. ¿Por qué? Porque tenemos la memoria locativa. Sabemos que esto está aquí, que esto está allá. Pero si nos preguntan ahora dónde está, probablemente ni lo sepamos. Bien, crear un sistema de lugares que puede ser una iglesia, un espacio natural, una habitación, un conjunto de cajones, como supuestamente sabían los lamas del Lobsang Rampa, del tercer ojo, si alguien lo ha leído, que luego resulta que era en realidad un canadiense que se hacía pasar por tibetano, pero bueno. El arte de la memoria consiste en crear un sistema de imágenes y de lugares, y en esos lugares ubicar imágenes que tienen que ser raras, desusadas, para que las podamos recordar mejor. Todos recordamos mejor lo anómalo, lo extraño, lo ridículo, lo monstruoso, mucho mejor que lo normal. Lo normal se nos va de la cabeza, de la misma manera que si nos vemos al espejo y tenemos un grano, inmediatamente nuestra atención va al grano y no se dedica a percibir toda la armonía del conjunto, de la que puede haber, sino que se dedica a percibir la diferencia. Pues bien, el arte de la memoria, que fue básico para los oradores, para los poetas, para los rhétores, para los pintores, lo estudió Francis Yates en el Instituto Barbour y lo dio a conocer en un libro maravilloso que se titula precisamente El arte de la memoria. Se utilizó por parte de la iglesia medieval, los claustros, los espacios de las iglesias, son todos ellos sistemas mnemónicos, materializados, no internos, y el Renacimiento se fascinó por el arte de la memoria, hasta tal punto que, por ejemplo, Giulio Camilo creó un teatro de la memoria que incluso dibujó, y había varias copias, hay todavía alguna, en la cual en las gradas y pasarelas del teatro se traducían por medio de un conjunto de cruces entre dioses y conceptos todos los conocimientos propios del neoplatonismo. El grutesco hace lo mismo. El grutesco crea un conjunto de imágenes que aluden al mundo material. Suelen ser candelabros, vegetales, elementos vegetalizados, por ejemplo, seres humanos o animales cuyos brazos o extremidades se convierten en formas vegetales, y por lo general suelen estar ubicados en la parte de abajo, ya empieza a verse una pizquina un poquitín mejor, en la parte de abajo. Por ejemplo, hay uno de estos, el que menos se ve o el otro, que casi no veo nada. Aquí hay, por ejemplo, una cabra con unos cuernos vegetalizada, atada al candelabro, con un híbrido muy parecido al que hay allá, aunque se tiene alas de murciélago, y luego van ascendiendo en forma de candelabros. Es el del triunfo de Marte, que pone Marte Preliorum Deus, Marte el mejor Dios, todo se gira en torno a la guerra, pero generalmente tienen ese sentido ascensional. Los símbolos de la parte material, los símbolos progresivos del ascenso a una vida moral, cuyo paradigma suele ser Hércules, que escoge entre el vicio y la virtud y siempre escoge la virtud. Posteriormente, del triunfo del intelecto, de la vida intelectual sobre el propio mundo
moral y material, y finalmente símbolos del triunfo del amor. El amor representado por cabezas de querubín, sobre todo, pero también por águilas que representan el paraíso, cornucopias, cestas de frutos de las que pican las propias águilas del paraíso, suelen ser la coronación de todos aquellos paneles de grutescos que tienen un sentido ascensional y positivo. Como ya se empieza a ver un poquito, afortunadamente, ya podemos ir intuyendo en qué medida ese lenguaje o ese sistema estético se respeta a la perfección. ¿Por qué? Espero que ya se pueda percibir un poco. Por ejemplo, en este aparecen aquí unos putti, es decir, unos angelotes, pero las alas son vegetales, son vegetalizadas, y están enfrentándose, que es un tema omnipresente en el grutesco, a unos dragones. Los dragones representan, como es lógico, los apetitos más bajos, el amor bestialis, los instintos de la vida material, etcétera, etcétera. Hay que refrenarlos. Están aquí en la parte inferior, mientras hay un mascarón bastante feo, del cual brotan incesantemente formas vegetales. Inmediatamente en la parte superior se va puliendo todo. Aquí, de hecho, estas mujeres desnudas ya han logrado expulsar a los dragones y dejarlos aquí debajo. Sostienen los candelabros. Aquí hay un Pegaso, que también es el símbolo de la ascensión del alma. Y finalmente se encuentra el triunfo del alma en forma, en este caso, de una panoplia abandonada, con estos esclavos que recuerdan tanto a los que hará después Miguel Ángel. Y Miguel Ángel fue un conocedor perfecto de todo el sistema neoplatónico, porque él se educó con los Medici en el Jardín de San Marco, tuvo como mentor y conocedor a Giovanni Pico della Mirandola, que le enseñó la cábala judía, que está muy presente dentro de la Capilla Sixtina. Conocía perfectamente todo este universo de carácter neoplatónico, mágico, hermético, que impregna hasta la última de sus creaciones. En la imagen siguiente se puede percibir lo que antes hacía referencia de la pasión renacentista por las imágenes simbólicas. De hecho, aquella imagen, por ejemplo, está sacada directamente de la hieroglífica de Orapolo, pero a finales del siglo XV y a comienzos del XVI comienza una pasión por imágenes extraordinariamente extrañas, valga la redundancia, y se crea la emblemática por parte de Andrea Alciato. Alciato crea la emblemática que es la unión de una imagen simbólica que nadie puede entender sin la ayuda de un lema que aparece siempre en el... Bueno, aquí estas son solo las imágenes, pero el emblema consta de cuerpo, que es la imagen, el lema, que es pues eso, un pequeño lema, un pequeño texto, y el alma del emblema, que es un texto más largo, que aparece como explicación de cuál es el sentido de la imagen jeroglífica. Literalmente esperaba que se viera mejor, claro, pero no he traducido ninguno adrede, porque ¿alguien sin conocimiento del sentido puede encontrar el sentido de estas imágenes? No, se choca con esa especie de idioma simbólico críptico del que solamente, en este caso, quien tenga los emblemas de Alciato o de Piero Valeriano o la hieroglífica de Orapolo puede entender que significa una mano completamente abierta, el águila con el sol, el uróboros con los dioses, el sol y la luna, con aquel corazón llameante o con esta unión de dedos y de ojos que tanto evoca al mundo del jeroglífico egipcio sin serlo, o de este rostro cuyos ojos han sido arrancados. Por mucho que nos matemos intentando encontrar el sentido, no lo tendremos si no tenemos la clave, si no tenemos el texto. Y esto es lo que pasa con los grutescos. En la imagen siguiente se ve otro aspecto que es muy importante y que, de hecho, esta y la siguiente fueron en realidad el pistoletazo de salida de mi propia investigación sobre los grutescos. Cuando yo era estudiante de Historia del Arte, los grutescos eran considerados, y lo siguen siendo todavía casi, pero bueno, como elementos decorativos, porque, al igual que los arqueólogos, cuando encuentran algo y no saben qué es, dicen que es un objeto cultural, los historiadores del arte, cuando vemos o ven alguna imagen que no entienden, dicen que es decorativa. Y estaban calificados como decorativos, pero visitando una vez en una práctica San Marcos, esto es un taroqui, es un juego de cartas. Un juego de cartas que, a partir de los grabados de Andrea Mantegna y también de las aportaciones de los propios Medici, se fue convirtiendo en un conjunto perfectamente ordenado de imágenes que expresaban todos y cada uno de los estados de la existencia, desde el pobre hasta el emperador y el papa. Y un poquito posterior, aunque no sabemos muy bien la fecha exacta, en esta imagen, que es el tarot de Marsella, que todo el mundo conoce, aunque solo sea por el ocultismo, resulta que esta imagen, que es el diablo con dos personajes encadenados,
está exactamente igual en San Marcos de León. Y cuando fuimos en la asignatura de Renacimiento, a mí me chocó que en primer lugar estuviera esa imagen idéntica en un tarot y en un convento de la Orden de Santiago de 1537 a 1542, en el mismo momento en que se codifican estas imágenes. Y a partir de ahí yo sospeché que en realidad toda la estructura del grutesco, porque eso te aparece en la parte de abajo, lógicamente es el diablo, tenía, y creo que tiene, y además se puede demostrar, una estructura simbólica, lógica y coherente. Por eso, a partir de aquí, ya voy a ir un poquitín rápido, esto se puede poner a prueba en algunas de las grandes obras del Renacimiento español, que las explicaré rápidamente, pero para que se vea que existen. Por ejemplo, la fachada tapiz de la Universidad de Salamanca contiene algunos de los grutescos más extraordinarios. Su sentido ascensional es bastante claro. Ahí combina un sentido político, dinástico, bueno, los reyes católicos que protegen a la universidad con la inscripción en griego, los escudos heráldicos, los 4 medallones que han dado lugar a decenas de interpretaciones distintas, y no exagero, porque hay que darle las gracias y las bendiciones al autor de este patio que puso el nombre de todos los salvados, porque eso para los historiadores del arte del Renacimiento es una tortura. ¿Por qué? Porque los medallones muchas veces, o las imágenes, se sacan de medallones, de prontuarios, de repertorios, de libros de láminas, de grabados, y muchísimas veces no aparece la inscripción. Y entonces, cuando no tenemos la identidad, hay que retrotraerse a categorías más vagas, más generales. Por ejemplo, hay unos que tienen ahí un casco que se parece a los modelos de Escipión, pero a saber si es Escipión o es simplemente la virtud o es un guerrero de algún otro tipo, porque a falta de inscripción no podemos aventurarlo. La fachada de la Universidad de Salamanca contiene en su nivel inferior, no se ven del todo bien, pero se empiezan a intuir, grutescos de Nicoleto Rosas de Módena y de Zoán Andrea, que convierten a este primer nivel, completamente vegetalizado, en la muestra de la vida material y también del pasado. Los reyes católicos, con respecto a la propia fecha de realización de la portada, ya son el pasado, aunque sea en la legitimidad dinástica, como aquí en el patio, de lo que viene a continuación, que es el cuerpo superior, en el cual la heráldica muestra el triunfo de Carlos V, posiblemente Carlos V como un héroe, quizá Isabel de Portugal, y las imágenes que han dado lugar, como digo, a todo tipo de interpretaciones, porque solamente está claro que aquel es Hércules, con la piel del león de Nemea. El resto, que si es la reina Exípila, que si es Siberia, que si es Yanira, que bueno, infinidad de interpretaciones. Este es Escipión, el guerrero ideal, el amo de la sabiduría. Damos palos de ciego en muchas ocasiones porque precisamente no podemos definir la identidad. Pero los grutescos sí que obedecen a ese lenguaje, a ese sistema ascensional, porque a medida que se van elevando, empiezan a aparecer, sobre todo en los frisos, el combate entre el mundo espiritual y el mundo moral, para que en la parte superior, no sé si tengo otra imagen añadida, pero los grutescos expresan precisamente el triunfo. Me pasa a la siguiente, que creo que sí está. El triunfo del mundo espiritual sobre el mundo material. Es decir, que independientemente del significado global de la fachada, ahora mismo Lucía Laoz, una gran especialista, está a punto de publicar un libro, todavía no lo he visto, pero en el que dice que resuelve todo el problema general de la fachada, pero independientemente de eso, los grutescos se encuentran dentro de los diferentes programas iconográficos de las obras de arte, reforzando el sentido iconográfico que las imágenes de mayor entidad, en principio, o más claras, están expresando. Y eso ocurre aquí, ocurre en el patio, que luego veremos, y ocurre en León. Por ejemplo, en la siguiente, aunque se vea muy mal, esto ya es el sepulcro de San Albito dentro de la Catedral de León, que voy a tratar de explicar muy rápidamente en su sentido para no entretenerme demasiado. En la parte inferior del zócalo, luego veremos alguna imagen más, aparecen las imágenes que cabría esperar. El mundo material, zarcillos, faunos, es el mundo de los bajos instintos, de las pasiones. En la parte intermedia, que es apasionante porque hay una columna que expresa, por un lado, a Dionisos con una vid que está enramando en su cuerpo y se convierte y enrama la propia columna, y al mismo tiempo, sin embargo, está Cristo, la institución de la Eucaristía, también que se establece algo que es fundamental para el Renacimiento, que es el intento de armonizar la filosofía pagana con el cristianismo, que eso también está perfectamente aquí representado en el patio. Y en la parte superior, ahí está el cenotafio de San Albito, que fue el obispo de León, que fue encargado de ir a buscar las reliquias en el siglo XI de las santas Justa y Rufina, y acabó llevándose a León las reliquias de San Isidoro. Bueno, pues aquí aparecen todo tipo de grutescos que muestran el triunfo progresivo, de nuevo, de la sabiduría, del mundo espiritual. Y al final, si pasas a la siguiente, se puede ver muy fácilmente. Aquí, esto es la parte de abajo, los sátiros, faunos,
los personajes vegetalizados, atrapados por el mundo material. Estamos abajo. Subimos. Bueno, esto es todavía la heráldica del obispo en el nivel inferior, la materia, los vegetales, etcétera, etcétera. Vamos subiendo. No se ve todavía, pero bueno, en estas pilastras, de nuevo la parte inferior es la materia. Aquí se van venciendo los putti a los dragones. Aquí aparecen los que creo que pueden ser Carlos V e Isabel de Portugal. No está del todo claro, esto es 1529, pero podría ser por todo el problema, además de la guerra de las comunidades y el papel que jugó parte del Cabildo de León. Los comuneros, que ahora se acaban de cumplir los 500 años, siempre se suelen explicar de un modo tan monolítico que no se explica adecuadamente que las ciudades estuvieron divididas, las familias estuvieron divididas. Y hasta el propio Cabildo, dentro del Cabildo de León, por ejemplo, había comuneros, realistas, partidarios del rey Fernando II, el que tendría que haber sido el rey, y que acababan a tortas. Pero literalmente, en una procesión, por ejemplo, se pegaron a la salida de la procesión los miembros de diferentes familias. Los Guzmanes contra el rey, los Quiñones a favor del rey. Y fue un conflicto que no enfrentó a las ciudades contra el emperador, sino a ciudades con ciudades, familias con familias, intereses con intereses, y fue extraordinariamente rico y complejo. Bueno, pues aquí se va subiendo, apenas se puede ver, pero hay un punto que está agarrando a una oca, es Harpócrates, es el dios del silencio y de los misterios, y de nuevo todo se muestra con el triunfo final del amor. Cuando todavía subimos más, en la siguiente se puede ver, aquí vemos esto es el comienzo, este es Dionisos, del cual brota una vid que va enramando y lo convierte en todo el equivalente del furor pagano con el furor cristiano. En la siguiente se ve mejor, bueno, más o menos, y los capiteles expresan pues el triunfo, los putti, un puto y un ángel, el ave con las alas extendidas y la guirnalda. Son los elementos victoriosos y por tanto están en la parte superior. En la siguiente se puede percibir también probablemente un Hércules con una Deyanira y a partir, todo eso culmina en la imagen siguiente, en el triunfo, lo veremos ahora con más detalle, sobre la muerte del ángel que lleva la heráldica del difunto. Es decir, hay un sentido siempre ascensional, jeroglífico, simbólico en el grutesco que lleva de la parte inferior a la parte superior. En la siguiente se puede percibir mucho mejor la imagen de la muerte y cómo después de haber superado la muerte física llega el triunfo espiritual. Explico estas obras también porque todas ellas nos permitirán entender al final un aspecto del patio que intentaré resumir muy rápidamente. En la siguiente obra, que es el trascoro también de la Catedral de León, una obra fascinante que vamos a estudiar otro profesor y yo ahora con un proyecto, porque es una de las obras más híbridas de toda la historia del arte español, porque el trascoro se inicia hasta aquí, desde aquí abajo, hasta aquí, en 1535. No se puede concluir, esto es antes del Concilio de Trento, y después del Concilio de Trento se convierte en un arco de triunfo con un programa completamente tridentino. De aquí para arriba, esto es totalmente católico. De aquí para abajo, esto es totalmente neoplatónico. Y es un caso prácticamente único, porque podemos ver las dos fases o las dos mitades del siglo XVI hispánico y leonés. Aquí también se observa ese sentido. Esto lo he escogido sobre todo porque, en la siguiente se puede empezar a ver, bueno, aquí están los magníficos relieves de Esteban Jordán, y hay una serie de frisos aquí debajo que voy a explicar rapidísimamente, pero que concentran precisamente los 4 niveles de existencia desplegados del neoplatonismo en forma de grutesco. Se ve en la siguiente imagen muy rápidamente. Este es el primero, aquí hay unas bacantes, las furiosas seguidoras de Dionisos. Aquí aparece una cornucopia, pero de ella oscila entre la vida y la muerte. Hay un prótomo de carnero vivo y un bucráneo, que es el hueso. Y de las cornucopias lo que salen son dragones, porque este es el nivel material, es el mundo del mal. Está más a la derecha, en realidad a la izquierda, la derecha visual. Siempre, y esto es un pequeño apéndice, en realidad las obras de arte habría que comentarlas desde dentro. Solamente hay que ponerlo a prueba con que si se habla de un juicio final, Cristo aparece visualmente a la izquierda cuando en realidad está sentado a la derecha de Dios Padre. Pues bien, esto que vemos a la derecha del trascoro es la izquierda. Este es el mundo material, lleno de bacantes, putti, el mundo de Eros, el mundo del amor bestialis, de la generación, de la lujuria, de los dragones, etcétera, etcétera. El segundo jeroglífico, casi no se ve, pero lo explico, es Hércules. Hércules que vence a un león de Nemea vegetalizado, y aquí aparecen los putti alados,
intentando que los dragones no se coman los frutos del paraíso, los frutos del amor. Este es el mundo del combate moral. Superado el nivel de la pura apetencia, del instinto, de lo bajo, comienza el combate moral para escoger lo mejor. Un poco como en la línea de Dante, ¿no? Cuando la Divina Comedia dice: no fuisteis hechos para vivir como bestias, sino para seguir virtud y conocimiento. En el tercero nos encontramos con el triunfo del amor. Ya los erotes ciegos, como en la Primavera de Botticelli, han logrado amansar con las cinchas a los dragones. Y lo que tenemos es ya el triunfo progresivo de los amores que sostienen las guirnaldas del mundo espiritual, que culmina en la cuarta, en el cuarto de los frisos, no hay más, que es este, que era la portada de mi libro, del grutesco, y en el cual nos encontramos ya en el paraíso, las aves que picotean los frutos, sostenidos por los erotes, y aquí un andrógino. Ese andrógino, con la parte inferior animal y con la parte superior con alas, no de murciélago como aquel de allí, que ese es negativo del todo, sino alas de una ave más noble, es el símbolo precisamente de la androginia y por tanto de la anulación de las diferencias entre sexos y por tanto la idea de la plenitud, de acuerdo con el Apocalipsis, con la apologética cristiana, etcétera, etcétera. Por tanto, los 4 paneles lo que expresan es los 4 niveles de vida según el neoplatonismo, y están ahí perfectamente encajonados, además, la siguiente imagen, entre un conjunto de 32 imágenes muy pequeñitas, de hecho son así, pero que es uno de los conjuntos mitológicos y alegóricos y simbólicos más interesantes de todo el Renacimiento español y menos conocido. Están los trabajos de Hércules, está el enfrentamiento de la iglesia y la sinagoga, es Teseo, Perseo, desfile de bacantes, etcétera, etcétera. Todo ese universo que es el de este patio es necesariamente, al menos en principio, por eso este patio encierra una paradoja a la que luego me referiré, es necesariamente anterior al Concilio de Trento. Anterior al Concilio de Trento. Y formalmente, además, todo esto se desarrolla entre 1530 y 1540 y pocos. A partir de ese momento, todos estos programas, no solo en León, sino casi en toda España, empiezan a desaparecer, y casi en toda Europa. El grutesco empieza a sufrir una crisis muy profunda. Por eso, por la fecha tardía, por el carácter, en el buen sentido, arcaico que tiene todo el conjunto, pero también por la claridad y profundidad del conjunto, el patio es extraordinario. Otra obra que vamos a ver muy, muy rápidamente, que es el convento de San Marcos, otra de las obras maestras del Renacimiento español, también en León, que en realidad, esto es el convento y todo el mundo piensa que es del siglo XVI. Como se ve en la siguiente imagen, lo que es del siglo XV, finales y comienzos del XVI, y del comienzo del XVI, es aquello. Y esa fachada sí que tiene muchísima relación con el patio, como vamos a ver ahora. Porque lo siguiente fue añadido a comienzos del siglo XVIII, a imitación de lo anterior, que es un caso extrañísimo en la historia de la arquitectura española. Pues bien, estos son maestres de la Orden de Santiago, este es Felipe V, eso no tiene excesivo interés para nosotros, pero en todo el zócalo se ve en la imagen anterior, si la puedes poner un momentito, para ubicarlo simplemente, esto. Aquí hay un conjunto de medallones y de ventanas con grutescos en los que sí me voy a detener unos minutos precisamente para poder percibir con claridad el sistema que nos va a permitir entender luego la ideología que está aquí en el patio. Porque esos medallones que muestran, vamos a verlos muy rápidamente. Por un lado, héroes bíblicos, héroes mitológicos, Paris, Príamo, Alejandro, Héctor, Hércules, Julio César, Carlomagno, Bernardo del Carpio, Fernán González, es decir, los 9 de la fama, pero con los añadidos de algunas mujeres virtuosas del mundo antiguo. Está Judith, como no podía ser de otra manera, está también Lucrecia, está Isabel la Católica, como veremos luego. Porque lo que se crea aquí, San Marcos es una obra de peloteo gigantesco hacia Carlos V. ¿Por qué? Porque Carlos V ha ganado la guerra de las comunidades. Entonces, claro, todos los que no eran comuneros pues se quedan temblando. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hay que hacerle la pelota de una manera estratosférica. Vamos a invertir aquí, que es la sede de la Orden de Santiago, junto con Uclés, pero todavía León, como digo, es mucho más importante en este momento. Y vamos a hacer un gran convento que sea la exaltación de la Orden de Santiago, pero sobre todo la exaltación de Carlos V. Vamos a congraciarnos con él. Y esto es totalmente evidente. ¿Por qué? Aquí están todos los héroes que son del ciclo troyano y de la historia, son los antecedentes lejanos de la gloria de Carlos V, que se puede comparar a Hércules, valeroso como Príamo, hermoso como Paris. Es un decir, claro, es una Austria. Alejandro, conquistador, Héctor, noble. En los siguientes
magnánimo y perfecto gobernante como Julio César, fiel como Lucrecia, su abuela, Isabel la Católica, Judith. En esta panoplia de personajes históricos, mitológicos, se desarrollan además las 4 categorías esenciales de los Studia Humanitatis, que eran la gramática, la retórica, la historia y la filosofía moral. Y estos ejemplos extraídos de la historia, que para los humanistas es tanto la historia como la leyenda, sirven para poder hacerle la pelota aquí aparecerá, bueno, están Aníbal, Josué, ejemplos bíblicos, Judas Macabeo, David, todo está, Carlomagno, Fernán González, Bernardo del Carpio, Alfonso el Casto, Alfonso II, Asturias, León, Castilla, y tachán, aparece Carlos V, que lógicamente está en el centro simbólico de la fachada, con 3 coronas, y Trajano y Augusto, y Carlos V aquí pone, para hacerle más todavía la pelota, que es mejor que Trajano y más feliz que Augusto. Bueno, ya así viendo esta fachada, que no llegó a ver porque nunca fue por León, tenía otros asuntos por África y por toda Europa, pero si la hubiera visto probablemente pues se habría congraciado mucho más todavía con la Orden de Santiago, que algo tenía que hacer para eliminar todas las sospechas de ausencia. Lo interesante de esto, por un lado, es que nos sirve, bueno, aquí están Felipe el Hermoso, el padre, Fernando Católico, el abuelo, el Cid, que no podía faltar, y el príncipe Don Juan, aquel cuya muerte provocó precisamente todo el conflicto dinástico, la mayor tristeza en la historia de España, según decían los cronistas, y empezó todo el lío que acabó trayendo a Carlos I, a Carlos V como rey español, y cambió completamente la historia de España, porque el príncipe Don Juan era el resultado ya de la consagración de la unión dinástica de Isabel y Fernando. Y su muerte tan joven, de hecho está justo al lado de lo que es la fachada, está en un lugar de privilegio, es el acontecimiento quizá más, como digo, decisivo de todos esos siglos desde el punto de vista dinástico y político. De hecho, buena parte de las fortunas y desventuras de la historia española posterior comienzan precisamente aquí. Porque, si lo he traído también todo esto, es por un lado, porque esos medallones son el equivalente de lo que unas décadas después, esto es 1535-1542, esos medallones son 1560 y pico, cuando se haga probablemente con toda seguridad el colegio. Pero los grutescos, todos los grutescos de la fachada, que son centenares, he escogido solamente el de Carlos V para que se vea cómo están perfectamente escogidos, no son azarosos ni decorativos, porque expresan a la perfección, en este caso el que está por encima de Carlos V, justo por encima, voy a poner aquí para verlo un poco mejor, porque muestran todo lo que fue Carlos V. La necesidad de la guerra, las panoplias, el vellocino de oro, como miembro de la Orden del Toisón, que tiene un papel clave para explicar también este patio. Más armas, en este caso son armas francesas y musulmanas. Son los dos enemigos de Carlos V, el rey de Francia y los musulmanes, junto con los herejes católicos. Las armas y un instrumento musical, para intentar poco a poco ir logrando la armonía que lleva. Aquí está de nuevo el toisón en el comienzo del cuerpo superior, porque Carlos V se acaba convirtiendo a través del cultivo de la virtud en aquel que somete a todos sus enemigos, aquí están sus corazas, y mediante el triunfo progresivo del mundo moral y finalmente del mundo espiritual, acaba por alcanzar la gloria, la fama, la inmortalidad y este amor celestial que tira de este cordón, de un lazo que es el vínculum universale, es el amor. Todos estos draperías, los lazos y todos estos elementos son la traducción del amor como la fuerza universal. Con lo cual, los grutescos expresan a la perfección lo que es Carlos V en 1537-42. El vencedor de la batalla de Túnez contra los musulmanes, el vencedor en los mares, el vencedor en la tierra, omnímoro emperador, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está expresado mediante ese lenguaje grutesco, que seguro que el emperador no conocía, pero quien ideó el programa, que no lo sabemos, conocía a la perfección, porque lo sabían modular y usar, como luego veremos también, para cada personaje o para cada concepto. En la siguiente imagen vemos otros detalles que permiten entender esta relación. Uno básico para entenderlo aquí: la corona imperial, la doble corona, el vellocino de oro, como antes decía. Hoy por la mañana, al entrar aquí, me di cuenta, ¿verdad, Albert?, que en los dos mensulitas planas que hay justo en la entrada, y que pues, quizá no se fije uno, yo como ya tengo esta deformación profesional, miré a un lado y al otro, y está uno de los símbolos esenciales del vellocino de oro, que no está aquí, pero que es la B de Borgoña, invertida,
que es la yesca y el pedernal que permiten hacer el fuego, que está todo relacionado con la invención de la Orden del Toisón. El fuego, el vellocino, el que Jasón va a buscar a la Cólquide, el enfrentamiento con Medea, etcétera, etcétera. Pues ahí lo podéis ver al salir. Ahí están abajo una V central invertida que muestra que una de las claves esenciales para poder entender el significado del patio es precisamente el toisón de oro, como lo es aquí, porque el abuelo de Carlos V fue Maximiliano, el inventor de la Orden del Toisón, cuya finalidad, o algunas de cuyas finalidades, fueron la creación de una orden caballeresca para expulsar o convertir a los musulmanes, expulsar o convertir al infiel, el triunfo de la fe cristiana, la defensa de los valores de cristianos y familiares, que eso es todo el patio en realidad, es una genealogía, es un álbum de fotos familiar, como lo es San Marcos, medio real, medio mitológico, y también la conservación de todos esos especies de secretos legítimos dinásticos que llevan a los diferentes Austrias, a los que tienen el toisón, es decir, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, luego ya, como es sabido, al final acaban teniendo los Borbones. Les hizo una ilusión tremenda, como es lógico, todavía se las hace, porque lo han regalado, como supongo que quizás sepáis, uno de los últimos con mucha polémica fue Nicolás Sarkozy, que en las antiguas normas del Toisón no habría tenido ningún mérito para poderlo recibir, pero el actual beneficiario de la Orden del Toisón es Felipe, es el rey Felipe, por lo cual él puede decidir, ahora, su padre ya no, él puede decidir quién es merecedor de un Toisón de oro, porque desciende, aquí ya no del todo dinásticamente, claro, es un poco más complicado, pero simbólicamente sí, de los poseedores del Toisón. Las armas, como decía, francesas y musulmanas. El tridente de Poseidón, que muestra el triunfo bélico de Carlos V sobre los musulmanes. Incluso hasta las especies vegetales están también relacionadas con las diferentes conquistas y los lugares en los cuales se han producido. Y eso también es parte del lenguaje grutesco. En la siguiente imagen se puede ver otros desgloses de detalles. Allí tenemos más armas, los detalles que antes veíamos del grutesco, magnificados para que puedan apreciarse con un poquito más de detalle. Y aquí, por ejemplo, que casi ni se ve, pero hay una composición magnífica que en realidad es Venus con Hefesto, y aquí hay un elemento que alude a la fe. Esto es una especie de imagen mitológica que casi nadie percibe, pero que en el fondo muestra cómo la belleza es el quicio fundamental para poder decidir la transformación de las bajas pasiones en un instinto amoroso superior que acaba llevando hacia el cielo espiritual, que está simbolizado por, como decía antes, la cabeza del erote que con mucho esfuerzo tira de todo el mundo material y lo arrastra hacia las alturas. Aquí se acaba el grutesco. Encima hay una serie de relieves agrutescados que expresan un triunfo naval, que es el propio triunfo que en el fondo en la fachada se quiere conmemorar, el de Carlos V sobre los musulmanes. En la siguiente imagen vemos otros detalles, por ejemplo, la muerte, el triunfo sobre la muerte, la defensa o uno de los pilares esenciales que es la ortodoxia de la Iglesia y la defensa igualmente de la fe. Estas imágenes entrelazadas con otros grutescos de carácter neoplatónico, lo que muestra a las claras es que no se utilizaban estos motivos al albur ni al buen tuntún, sino que se conocía perfectamente el significado que cada una de ellas tenía para modularlo y para adaptarlo a todas y cada una de las diferentes circunstancias y modelos. Todo esto culmina, lo vamos a pasarlo rapidísimamente para centrarme ya unos pocos minutos en el patio, en la sillería del propio convento, una de las obras maestras del Renacimiento español, que se desmontó para llevarla a Auclés, luego la volvieron a montar, ha quedado un poquito desordenada con los vaivenes, no se ve casi nada, pero es una de las obras maestras de la talla en madera y una de las mejores sillerías de todo el arte español y europeo. Y aunque casi no se vea nada y tenga un programa de sillería pues bastante claro y ordenado y lógico, en la parte inferior personajes del Antiguo Testamento, sibilas, profetas, en la parte superior los mártires y santos del cristianismo, en el centro, que luego lo veremos al final, Dios Padre allí, bendiciéndolo todo como un trasunto del Papa de Roma. Si pasamos a la siguiente, veremos en el centro algunas imágenes. Bueno, esto es muy interesante porque, por ejemplo, se introducen algunos lemas y algunos elementos como Concordia parve crescunt. Esto es un lema que un latinista, si hay lo conocerá, es de Salustio, de la guerra de Yugurta. Concordia res parve crescunt
discordia, bueno, lo voy a traducir porque no me acuerdo en latín del todo. En la concordia aumentan las cosas pequeñas, en la discordia disminuyen las mayores. Es decir, una especie de lema pacifista que Salustio había acuñado en la antigüedad, precisamente porque la concordia puede no traer demasiados frutos, pero al menos no permite que no haya destrucción y que las cosas mayores se pierdan. Y aquí aparece, a ambos lados de la parte central, que es la que vamos a ver ahora, este es el esquema que hicimos la desaparecida historiadora del arte Arantxa Oricheta y yo, porque en la parte central de la sillería está todo el esquema perfecto que se corresponde con esto. Además, dragones y la derrota de Marte en la parte inferior, el amor bestialis, el mundo inferior, hombre y dragón y el sacrificio de Isaac, el sacrificio forzado por Dios, que está inmediatamente por encima, que conlleva también a la batalla de Clavijo. La batalla de Clavijo fue una de las batallas fundacionales del Reino de León, de la Orden de Santiago, donde supuestamente Santiago se apareció e intervino en ella, y está bendecida por Júpiter y por Marte. Encima aparecen Mercurio, Ganímedes y unos putti que representan el triunfo progresivo del amor. Hay un puto preso por un dragón, pero aquí el puto doma al dragón. Inmediatamente después aparece la imagen probablemente clave de todo el grutesco, para mí universal, porque es una coronación de la Virgen y Cupido al mismo tiempo, en dos, la Virgen de un modo canónico y Cupido al lado. Ahora lo veremos. Luego está Cristo con un niño, imagen que también tiene muchísima profundidad, y en la parte superior la Venus Anadiómene, la Venus celestial, la doma del caballo platónico, la purificación, la fe, y culminándolo todo Dios Padre. Y esto todo expresado por grutescos, lo acabamos ya de ver, porque ahí tenemos al Marte bigotudo, los dragones, los putti atrapados en el mundo vegetal. Por encima pasamos a la siguiente, el sacrificio de Isaac, es decir, la necesidad de la violencia porque el propio Dios la quiere, la necesita, que es una de las razones esenciales de la Orden de Santiago, cuidar de los peregrinos, pero atizar a los musulmanes. Ahí aparecen esos laterales totalmente vegetalizados, todavía estamos en un registro progresivamente positivo pero negativo del mundo moral. Subimos, casi no se ven, pero bueno, ahí está Júpiter y Marte, bueno, Júpiter y Marte al revés, vamos ascendiendo, es lo que vimos en el esquema. Aquí el circuito amoroso que lleva desde el mundo vegetalizado progresivamente hasta Mercurio, el dios de los misterios, y aquí el puto que está defendiendo el cáliz, los misterios más sagrados, incluso hasta del águila del paganismo, y el casco alado. Es un detallito agrutescado precioso que muestra el deseo incluso de los que son miembros de la Orden de Santiago, están condenados a una vida militar, a ascender a las cumbres más elevadas de lo espiritual, que se ve reflejado en la parte superior mediante el progresivo. Hayan capturado a un puto, los dragones, los híbridos, y aquí sin embargo se obliga por parte de dos putos a mirarse el dragón al espejo para que vea lo feo que es y para que reconozca que tiene que ascender al mundo espiritual. Subimos todavía más y esta es la clave de todo, porque la Virgen María, coronada como reina del cielo, y justo al lado el triunfo de Baco. Esto son las delicias de un neoplatónico, es la equivalencia o la fusión entre los misterios del cristianismo y los misterios del paganismo. Y está en la sillería como clave de lo que acontece en la parte superior. El Cristo con un niño, esta es una iconografía específicamente religiosa, como es lógico, pero es muy poco frecuente, porque esta la utilizaron más los protestantes que el catolicismo. De hecho, es muy poco frecuente y en un lugar de privilegio de esta manera. Ha dado lugar a alguna especulación en nuestro departamento, pero todavía no está del todo claro por qué se escoge esta defensa de la salvación por la fe, que es un tema protestante. Pero bueno, y en la parte superior se ve a la Venus Anadiómene, la Venus celestial, que es el amor puro, ahí flanqueada por esos putti y las cornucopias, y ya arriba del todo, como vamos a ver ahora, ahí está la Venus en su concha, el amor celestial, y coronándolo todo, casi no se ve, pero bueno, la fe, los misterios del platonismo, la doma de los caballos y Dios Padre, que como digo, como trasunto del Papa de Roma, lo armoniza todo. Bien, ya en la siguiente, claro, había preparado esto ya es lo que tenemos aquí, no hace falta ni mirarlo. Pero cuando entré por la mañana me quedé asombrado por varios aspectos. En primer lugar, porque es muy placentero ver que las propias hipótesis encajan perfectamente con un lugar en el que uno no ha estado, lo cual es casi una evidencia de que algo de verdad tienen que tener. Y en cuanto entré al patio, lo que vi fue una claridad conceptual y simbólica extraordinaria, total. ¿Por qué?
porque habíamos explicado un poquito la parte inferior del todo, que está llena de símbolos materiales y vegetales. Pero la parte en la que los arcos se cruzan, esa especie de claves por encima de las columnas, como comentábamos por la mañana, son deliberadamente grotescos, satíricos, cómicos. Evidentemente, comparándolo con la calidad de los reyes y con la calidad de los evangelistas o hasta de los vientos, evidentemente no se le dejó a un escultor torpe tallar eso, sino que hay una voluntad deliberada. ¿Cuál es? Pues es bastante sencilla en el fondo, porque es que si comparamos esto mismo, ahora lo vamos a ver, luego le daré la clave, pero ese es todavía el mundo material, el mundo imperfecto. Allá están los ejemplos más ligados al mundo clásico, por aquí hay más moriscos, la finalidad del colegio la conocéis perfectamente. En la parte superior, toda la genealogía que acaba consagrando la legitimidad de Carlos V, de Felipe II y luego de los monarcas posteriores. No vamos a entrar ahora en eso, pero lo que me decía Albert es completamente convincente. Es muy probable que cada uno de los grutescos exprese a la perfección todos y cada uno de los significados alusivos, o bien a la pareja que viene antes o después, eso habrá que verlo, o bien a lo que las une en el orden, porque me llamó muchísimo la atención el hecho de que el único panel negativo de todo ese nivel del patio es el que separa precisamente a Felipe II del monarca que puede ser Felipe III, puede ser Juan, puede ser quien sea. Pero ese es el único deliberadamente negativo, porque culmina con un puto que tiene unas alas de murciélago, eso no hay manera de salvarlo. Ese es un panel negativo, pero los demás son bastante positivos, incluyendo el que une a Carlos V con los de Felipe II y Margarita, aunque casi ni lo veo desde aquí, pero por la mañana vimos que tiene un sentido ascensional con unas alas que precisamente marca el triunfo de todo. Es decir, que aunque haya que analizarlos más, cada uno de esos grutescos con toda seguridad está concebido como un resumen simbólico de la pareja anterior o de la posterior o de lo que las une en esa cadena simbólica. Pero el sentido último del conjunto se encuentra lógicamente en la parte superior, el triunfo de la fe, la parte más armónica, la menos densa, la menos poblada por las imágenes del mundo sublunar, la universalidad de los cuatro vientos, que es pareja a la de los cuatro evangelistas que están en las ménsulas de la parte de abajo, y todo eso tiene que ver con la función del colegio original, que es la conversión del morisco, que tiene que abandonar todo el mundo engañoso de la falsa fe, que gracias al beneficio de la monarquía encuentra en este colegio el modo para poder ascender y eliminar todas las falsedades e impurezas de su credo para poder abrazar las verdades posteriores del cristianismo, del mundo superior. Y eso también, que antes se me ocurrió, es un equivalente casi exacto de los géneros teatrales que están en este momento presentes. Es decir, la comedia, la sátira, la parte inferior, los dramas históricos en la parte superior y el auto sacramental o drama sacro en la parte más elevada. De tal manera que este colegio, este patio al menos, antes se lo comentaba Albert, es anacrónico y excepcional en ese sentido porque esto, tanto formalmente, de hecho la tipología de los arcos, las proporciones a simple vista, las formas de los órdenes medio jónico de ese pergamino enrollado como los alcarreños, el dórico de la parte superior o toscano. Esto está mucho más relacionado con lo que se está haciendo en la zona del Infantado, de lo que es ahora Castilla la Nueva, lo que hizo Lorenzo Vázquez, pero 60-70 años antes. Cuando se está haciendo esto, en este estilo, no hay nada que se esté haciendo en este estilo ya ni en España ni en Europa. Se podría calificar injustamente de retardatario, no lo es. Es alguien que, de acuerdo con unas claves y con unos conceptos que estaban vigentes 30 o 40 años antes, erige en la década de 1560 un patio con una lógica humanística, neoplatónica y al mismo tiempo cristiana, perfectamente percibida y perfectamente ajustada. Es alguien que además conoce el universo del neoplatonismo y la superioridad progresiva del mundo espiritual y de la fe por encima del mundo sublunar, material, etcétera, etcétera. Y también es alguien que evidentemente no sé quién, y habrá que intentar averiguar, que conoce cómo funcionaban el lenguaje de los grutescos 20, 30, 40 años antes, 30 años antes, 20, 30, con lo cual es de suponer que sería alguien de cierta edad que lo conoció quizá en algún viaje o estancia, quizá alguien relacionado con el mundo, pues evidentemente eclesiástico, alguien con formación humanística,
que rondaría ya por los 40, 50, 60 años y que conoció todos estos programas y los decidió trasladar aquí como una perfecta síntesis formal de lo que había sido el renacimiento hispánico y europeo. Una síntesis de lo cristiano, de lo pagano, de lo neoplatónico, con una estructura perfectamente gramatical, retórica, que es una de las mejores expresiones de todo el humanismo renacentista que se pueda encontrar tallada en la piedra. Y esto es de momento lo que puedo decir. Gracias. Sí.